Vivimos en un mundo gobernado por un paradigma ontológico, epistémico, práctico, materialista y ateo. Esto no significa, por supuesto, que no existan aún personas, grupos y determinadas culturas que sigan creyendo en Dios, practicando sus tradiciones religiosas, espirituales, o gente que simplemente está en la búsqueda de algo trascendente. Lo que significa es que la esfera pública de buena parte del mundo está gobernada por este paradigma ateo y materialista presente en el mundo de los negocios, de la legislación, de la política, de la economía en general, de la educación, principalmente la educación pública y la educación universitaria, y también en la salud, por ejemplo, hay un paradigma materialista en la salud moderna. Entonces, dentro de este paradigma que nace con la Ilustración hacia finales del siglo XVIII, se consolida luego de la Revolución Francesa, lo que se plantea es que el ser humano, mediante el ejercicio de la razón autónoma, desprendiéndose de la intuición poética, de la revelación mística, del pensamiento mítico, de cualquier otra forma que no sea el método, cualquier otra forma de conocimiento que no sea el método científico, desprendiéndose de todos aquellos que se consideraba un lastre primitivo, podría alcanzar una evolución social y un bienestar social sin precedentes. Por supuesto, quienes debían liderar este proceso, según los mentores de la Ilustración, eran las sociedades europeas, sobre todo las sociedades nórdicas, que se consideraban a sí mismas no solo más evolucionadas en términos materiales, sino que incluso en términos intelectuales, éticos, se consideraban superiores, hasta físicos. Tanto es así que a partir de la teoría de la evolución y de la selección natural de Charles Darwin, se empezaron a desarrollar pensamientos filosóficos eugenésicos. Uno de los creadores de la eugenesia, del pensamiento eugenésico, fue Galton, un primo de Darwin, que aseguraban que existían razas humanas, por decirlo de alguna manera, superiores a otras, y que esas razas debían procrear entre sí para generar individuos más dotados. Fue una época en que la antropología, por ejemplo, se volvió muy proclive a la antropométrica, que medían los cráneos de los pueblos indígenas, medían el fémur de los pueblos indígenas, de los esqueletos de los pueblos de gente indígena, para demostrar, en base a razones pseudocientíficas, que eran objetivamente inferiores a los europeos. Incluso los pueblos del sur de España y los pueblos del sur de Italia, tal vez por el influjo de la brisa norafricana, también eran considerados inferiores a los pueblos del norte de Europa, que se volvió, dentro del pensamiento ilustrado, el ideal a seguir. Este pensamiento no ha acabado, la eugenesia persiste, más allá, por supuesto, el nacionalsocialismo alemán tomó muchas de estas ideas a la hora de plantear la solución de encerrar al pueblo judío, al pueblo gitano, ¿no? Pero no acabó es una ingenuidad pensar que el pensamiento eugenésico acabó con el nazismo, ¿no? Hoy por hoy la eugenesia está tan incorporada en el pensamiento de ciertas sociedades que, por ejemplo, en los países del norte de Europa, en los que es legalizado el aborto, la mayoría de padres, cuando se enteran que un feto
si llegara a nacer, sería un niño o una niña con síndrome de Down, deciden abortar porque no quieren tener un hijo con síndrome de Down. Habría que preguntarse si nosotros estuviéramos en esa situación, si nosotros supiéramos que uno de nuestros hijos va a nacer con síndrome de Down, si también optaríamos por el aborto si fuera legal en nuestro país, ¿no? En nuestros países. Y cuáles son las implicancias bioéticas de esta decisión, es decir, si los seres humanos podemos ir en contra de lo que nos ofrece la naturaleza para imponer nuestra voluntad y seleccionar nada más para que nazcan los supuestos mejores individuos de nuestra especie, ¿no? Aquellos más aptos para la competitividad, para las lógicas exitistas y utilitarias que priman en nuestra época. Este pensamiento eugenésico ha derivado hoy en día en algo que se llama la filosofía transhumanista. Existen grupos filosóficos transhumanistas alrededor del mundo que lo que plantean es que el ser humano puede ser mejorado mediante las tecnologías y mediante la intervención genética, es decir, modificando el genoma humano para crear artificialmente individuos más fuertes físicamente, más cercanos al fenotipo ideal de la eugenesia, ¿no? Y para que sean más inteligentes, o incluso también se podría llegar a usar, ya desde una perspectiva distópica, para generar trabajadores más sumisos, ¿no? menos pensantes. Es un poco lo que anticipa Aldous Huxley en su novela Brave New World, ¿no? En su novela distópica Brave New World, en la que incluso la población es narcotizada mediante el soma para generar individuos sin pensamiento crítico, altamente hedonistas, que procuran escapar al dolor, pero sin hacer ningún sacrificio voluntario ni ningún esfuerzo consciente, sino escapar al dolor mediante la narcotización, ¿no? Y en una época en la que abundan los antidepresivos, en la que buena parte de la población urbana se encuentra drogada, habría que preguntarse si esta distopía no se está empezando a realizar, ¿no? El término transhumanismo, que ya tiene cierta data, cierta historia, viene siendo fuertemente difundido en el mundo hispánico por un intelectual peruano que se llama Miklos Lukács, al cual recomiendo prestarle atención. Entonces, la pregunta acá es si realmente una intervención genética o el uso de las tecnologías, ponerse implantes, por ejemplo, pueden favorecer la realización plena del ser, ¿no? Generar individuos plenamente realizados. Y esto no crean que es ciencia ficción, hay pensadores que lo están planteando seriamente. Ya el escritor israelí Harari ha escrito un libro, Homo Deus, ¿no? Es el ser humano que, mediante el avance de la ciencia, el poder que le otorga la ciencia y sobre todo las élites que manejan este poder, ¿no? Porque este poder tecnológico está lejos de ser democrático, ¿no? Existen ciertas élites que manejan este poder tecnológico, que están embebidas en él y que tienen una capacidad de controlar y de someter a la población nunca antes vista, a una escala sin precedentes, de manejar nuestra mente, por ejemplo, mediante algoritmos. Y yo creo que lo que se está generando es una sociedad cada vez más vacía interiormente, y ese vacío interior se trata de llenar mediante la participación en las redes, la espectacularización de la cultura, la expropiación del tiempo del ocio y el consumismo. Entonces, yo creo que la intervención genética no nos va a hacer seres más llenos, ¿no? Seres más llenos interiormente, sino que hay que buscar algo más. Cuando el filósofo alemán Friedrich Nietzsche hablaba del superhombre, por supuesto que no hablaba de un hombre tecnológicamente intervenido, ¿no? Lo que él sostenía es que el superhombre era aquel que, liberándose de las ilusiones, liberándose de las mentiras, liberándose de la necesidad de complacer a la opinión pública, de los aspectos gregarios, llegando a ser plenamente un individuo, podría realizar por completo las potencialidades dormidas del ser. Este trabajo que planteaba Nietzsche, por supuesto que era un trabajo interior,
fundamentalmente interior, filosófico, de valentía, de arrojarse al vacío confiando en el propio ser humano. Pero yo creo que a Nietzsche le faltaba un aspecto fundamental que él negaba por su crítica radical al cristianismo, siendo él hijo de un pastor, ¿no? O sea, ya casi era un resentimiento hecho filosofía, ¿no? A pesar de que Nietzsche era muy crítico con el resentimiento, yo creo que él tenía ciertos aspectos de resentimiento, su padre había muerto muy temprano y yo creo que él tenía un resentimiento hacia Dios, que es muy común en nuestra época, ¿no? La gente dice, ¿por qué sufro? ¿Por qué si existe un Dios yo sufriría así, ¿no? Entonces, a Nietzsche le faltaba para mí algo fundamental que para alcanzar la plena realización del ser humano, que es la vinculación con lo trascendente. Otro filósofo alemán un poco más reciente, Karl Jaspers, decía que el único modo que el ser humano pueda tener una entrega incondicional a lo ético, a lo bueno, a la belleza, a la verdad, era mediante un vínculo con lo trascendente. Es decir, si no estamos vinculados con el mundo del espíritu, con algo que va más allá de nosotros, es difícil que lleguemos a una superación. Entonces, en este mundo donde prima el materialismo ateo, eh, vivimos pues en un sinsentido y en una carencia interior que vanamente tratamos de llenar, narcotizándonos, con vicios, con lujuria, con una sexualidad desenfrenada, pero finalmente nada nos llena y los índices de depresión del mundo moderno creo que no han sido, que son superiores al de cualquier época anterior, ¿no? Somos una sociedad, digamos, las sociedades del primer mundo, son sociedades que materialmente se encuentran mayoritariamente satisfechas, que tienen lujos como televisores con pantalla plana, equipos de sonido, el uso del Internet, pero vacías por dentro, porque carecen de la idea de trascendencia y de la percepción de lo sagrado. Y no estoy hablando acá de una experiencia religiosa en particular, sino de una intuición poética, ¿no? La intuición poética de saber que la vida humana no tiene principio ni tiene fin, y que participamos de la unidad fundamental de la vida, que todos los seres venimos de una fuente común y hacia ella derivamos. Entonces, ¿cómo vivir esta fuente común? Es la gran pregunta, porque yo creo que ahí está la verdadera realización del ser humano y no en imponernos implantes tecnológicos que van a terminar yendo en desmedro de nuestra libertad. Fuera de la libertad no hay realización posible. Y si estamos sometidos por nuestros deseos egoístas, por nuestras necesidades libidinales, condicionados por el sufrimiento del pasado, nunca seremos libres. Entonces, a mi entender, para que la acción humana sea plenamente libre y plenamente gozosa, hay que estar, tenemos que liberarnos de todos esos condicionamientos y el único modo de hacerlo es renaciendo en el espíritu, vinculándonos con el espíritu y teniendo una nueva vida, una vida gozosa. Yo creo que el ser humano legítimo, el ser humano pleno, el ser humano gozoso, no es el que se entrega al hedonismo egoísta, porque ya ha sido plenamente estudiado por las antiguas enseñanzas, por ejemplo, del budismo, que los deseos egoístas siempre traen aparejado más sufrimiento a nuestra vida. Lo mismo las enseñanzas taoístas básicamente dicen, en este punto coinciden con las enseñanzas del budismo, y yo creo que en la prédica de Jesús, de amor al prójimo y amor a Dios sobre todas las cosas, también está este rechazo al egoísmo, porque el egoísmo siempre nos trae más sufrimiento. La liberación del ser humano está en el donarnos generosamente a los demás y en beneficiar al resto de seres vivos. Entonces, en este mundo que alienta la competitividad, que alienta la acumulación, no creo que exista la posibilidad de realizarnos, sino que tenemos que rechazar esas ilusiones del mundo para poder ser plenamente humanos y no perdernos en la maquinización de los individuos, en la maquinización de los trabajadores, en la pérdida de conexión con el propio pálpito y en la pérdida de conexión con la naturaleza. Buena parte del pensamiento transhumanista se basa en la separación clásica de la ilustración entre la sociedad y la naturaleza. Creemos que mediante el transgénico, por ejemplo, vamos a poder solucionar los problemas de alimentación del mundo, poniendo cada vez más veneno en la tierra, más veneno en las plantas. Con esta agroindustrialización transgénica y tan proclive a los pesticidas, a la saturación del medio ambiente y que no reconoce a la tierra como un ser vivo.
yo creo que más conveniente para la realización plena del ser humano, ya que somos espíritu y materia unidos de una manera casi indivisible, conviene también el retorno a la tierra, el retorno a la naturaleza y aliar nuestro pálpito al pálpito de la tierra y sentir la vida del resto de seres, comulgar con el resto de seres, sentir este origen común que nos vincula, porque ahí se halla la verdadera sanidad. Yo no niego, el ser humano puede y siempre ha hecho modificar hasta cierto punto la naturaleza, pero debemos hacerlo no imponiendo nuestro capricho, nuestra voluntad, porque eso está generando la destrucción completa del medio ambiente y nos está enfermando nosotros mismos y estamos encerrados en ciudades sobrepobladas, en las que la misma sobrepoblación urbana incentiva pensamientos autodestructivos y de muerte, ¿no? Entonces, no conviene dejar de lado los saberes ancestrales, no conviene dejar de lado las rutas sagradas de la humanidad, las distintas rutas sagradas de la humanidad, porque cada una de ellas tiene un aporte importante, valeroso, un aporte valioso que darnos a nosotros. Entonces conviene estudiar a los sabios del pasado y descubrir aquellas enseñanzas que a pesar de los cambios de moda, de los cambios de tendencia, siguen permaneciendo intactas como manantiales de sabiduría que tienen tanto para ofrecernos y caminos de verdadera liberación espiritual y de verdadera realización del individuo. El budismo es muy claro al señalar que el escape de la rueda del sufrimiento se da cuando regresamos a nuestra condición original, cuando nos liberamos de las transgresiones, cuando nuestro corazón permanece en pureza y podemos aliarnos a ese pálpito trascendente e innacido de la vida, aquello que no ha nacido y por lo tanto no tendrá fin. Entonces, descubrir qué parte de nosotros es aquella que no ha nacido y no tendrá fin, como la flor de loto que a pesar de que clava sus raíces en la tierra, sus pétalos nunca se manchan, permanecen puros. Así también hay algo en nosotros que permanece siempre puro, una chispa divina que conviene aliarnos a ella para poder vivir íntegramente y desarrollar de manera plena nuestro potencial sin necesidad pues de recurrir a la manipulación genética para ser plenos. La manipulación genética finalmente es un engaño, una ilusión más de pensar que el ser humano es el Dios de sí mismo y puede hacer lo que quiera con su cuerpo y puede hacer lo que quiera con la vida. Más conveniente es descubrir lo sagrado de esta existencia y vivir aliado a esa respiración de lo sagrado, vivir aliado a las fuerzas creativas, a las fuerzas de vida, para no caer en las trampas de la muerte que solo nos traerán más sufrimiento y más dolor. Entonces lo que yo pido a todo, al gran espíritu, al gran misterio, a Dios, lo que yo pido para mí, para la vida de mi familia y para la de aquellos que en esta ocasión me están escuchando con apertura de corazón, con humildad, con sencillez, es que vivamos siempre cerca de la tierra y que nos done un pensamiento esclarecido que nos permita escapar de los deseos egoístas, de las trampas del deseo sexual desordenado, que terminan manchando nuestro cuerpo, que terminan afectando nuestra mente y no nos permiten vivir con claridad en el aquí y en el ahora, aliándonos a la unidad fundamental de la vida. Entonces eso pido para mí y eso pido para ustedes y que así sea en nuestras vidas y que podamos encontrar refugio en la paz, en el amor y en la confraternidad y no en estas polarizaciones dialécticas que lo único que hacen es traer más intranquilidad social, más miedo, más temor y en el miedo a la muerte y en el temor siempre seremos fáciles presas de la manipulación de aquellos que quieren destruir a la humanidad y que sirva a intereses tenebrosos y de muerte y no a intereses a los intereses de la generación de vida, de la generosidad, de la compasión y del mutuo cuidado de los unos por los otros. Muchas gracias.